La palabra de Dios, la Biblia, que nosotros conocemos, es una unidad indivisible, es una unidad literaria, que si bien estructuralmente está dividido, es como decir que es un collar de perlas. Cada perla es una unidad, pero está unida por un violín. En este caso, cada libro que está denominado aquí dentro de la Escritura es una perla, y el Espíritu Santo, que es el autor intelectual de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, es lo que une a cada uno de estos escritos a lo largo de la historia, ya que son más de 1500 años de escritura que hay en este libro. En el libro que, teóricamente tendríamos que tener en la mano ahora, en este momento, ya sea en soporte papel o en digital. Lo que vamos a leer hoy es Ageo, uno de los profetas menores. Para contextualizarlo, Ageo fue uno de los 4 profetas que salieron de la cautividad babilónica, después de la cautividad babilónica, y esta palabra de Dios que viene a través de Ageo fue escrita más o menos en el 450 y 470 a.C. En ese momento es como una palabra de consuelo, de fortaleza para aquellos que regresaban de la cautividad babilónica porque estaban desanimados, porque habían regresado una primera oleada y muchos de ellos se ocuparon de sus cosas. Cuando estuvieron en Babilonia, cuando fueron cautivos durante 70 años, una de las cosas que, a diferencia de otras cautividades, no fueron esclavizados, o al menos en su gran mayoría, fueron integrados a la cultura babilónica, y muchos de ellos ahí concibieron o aprendieron el arte que hoy saben muy bien los judíos, que es el comercio. Saber comerciar. ¿Quién no ha dicho, que un buen comerciante o ha hablado bien de que sabe manejar las finanzas? Ellos lo aprendieron ahí. Antes eran un pueblo de pastores, de ganaderos, pero ahí aprendieron a manejar el dinero, y muy rápido. De hecho, cuando volvieron, lo primero que se ocuparon es del comercio. Y Dios en un momento, en otro pasaje, les reprocha que no se ocuparon de él. Y vinieron dificultades. ¿Y de qué forma no se ocuparon de él? No restauraron el templo. No se ocuparon del culto a Dios. Entonces vinieron dificultades, problemas, no pocos por cierto, algunos que eran de esperar, otros no, para reconstruir una ciudad que había sido autorizado por el rey Ciro de Persia, que tenían que reconstruir la ciudad, los muros, toda la parte edilicia que quisieran la podían reconstruir. Las ciudades que estaban alrededor no habían tenido esa autorización. Y entonces surgió la envidia. ¿Por qué ellos pueden y nosotros no? Y comenzaron un tire y afloje ahí, mentiras que iban y venían, y entonces marchas y contramarchas. Y en el pueblo de Dios surgió como, ¿por qué no podemos reconstruir Jerusalén? Dios le dice que se esfuercen, que hagan, que sigan haciendo lo que están haciendo, que perseveren. Y Dios en un momento ya habían comenzado a reconstruir el templo, pero aún seguían con dificultades. La fe debe ser probada. La fe, que es un don de Dios, dado por Dios en nuestra vida, necesariamente tiene que ser probada. Y esa prueba es a través, como el oro, es con fuego, no es con alegría. En la alegría cualquiera es feliz, cualquiera persevera, cualquiera está bien. Pero en las dificultades que a veces permite Dios que llegan a nuestra vida, ahí se ven qué grado de fe tengo. Qué grado de fe, no la que puso Dios en mi vida, porque Él puso. ¿Qué grado de fe yo utilizo o ejercito? ¿O en qué pongo fe y en qué no la uso? Ageo capítulo 2. A partir del versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová,
Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones. Vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro. Dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La 60 lo traduce como Jehová de los ejércitos, creo que la NBI también hace una traducción similar. La más aproximada es la NTV, porque al decir ejército no se refiere a los ejércitos terrenales, sino al ejército divino, al ejército de Dios. Llámese ángeles o como quieran llamarlo, es el ejército de Dios puro, que está con este pueblo. Y es una palabra de consuelo. En sí lo que voy a tomar, en un principio voy a tomar una sola palabra. Quise leer toda esta parte porque me gusta, porque consuela, porque es palabra de Dios, nada más y nada menos. En el versículo 5, la Biblia está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Otra de las formas de dividirla o de dividirla en forma grande es Antiguo Pacto, Nuevo Pacto, o Pacto de la Ley o Pacto de Gracia. Esa palabra que está ahí en el versículo 5, que es pacto, es una palabra de origen que no es hebrea, era antiguo y que la utilizaban los pueblos paganos, que para hacer un pacto, que un pacto hoy, si uno googlea, es un acuerdo entre dos o más personas, o naciones, o lo que sea, pero es entre dos personas. En la realidad, un pacto es una negociación que a veces se trata de sacar la mayor ventaja posible. El que está en inferioridad de condiciones trata de hacer el pacto y, bueno, trata de salir lo mejor parado posible. A diferencia de Dios. Dios es diametralmente opuesto a lo que es el pacto natural de los hombres. Dios, cuando pone sobre la mesa un pacto o pacta con el hombre, pone más que lo que espera del hombre. Que al hombre le pide, hay que poner algo. Un pacto no viene nada más todo para acá. Hay que poner algo. Tiene condiciones, como todo pacto. Cualquier pacto natural que uno haga, pacto, alianza, convenio, tiene condiciones. Y hay condiciones que si uno las transgrede, eso se tiene que pagar. No es inocuo. El faltar a un pacto no pasa por así nomás. Cristo murió por nuestros pecados. El otro día el pastor Osvaldo comentaba. Cristo murió por nuestros pecados, que esos pecados tienen nombre. Pero por las consecuencias de nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras faltas, por nuestras equivocaciones, nos tenemos que hacer cargo nosotros. Dios es sobradamente poderoso para librarnos de esas consecuencias y también es soberanamente santo para no librarnos de esas consecuencias. Y uno tiene que vivir con eso y hacerse responsable, porque en la sociedad de hoy es mucho los derechos, uno tiene derechos, ¿y las responsabilidades? ¿Cuál es mi responsabilidad? Y Dios lo marca a lo largo de toda la Escritura, pero lo que Él ofrece siempre es mucho más de lo que yo puedo dar y de lo que Dios pide. Así que este pacto habla de un pacto que habla con el pueblo cuando salió de Egipto. En realidad ese pacto que habla cuando salieron de Egipto lo hizo con otra persona. Lo hizo con alguien anterior a Egipto y fue con Abraham.
Abraham, cuando Dios lo saca de Ur de los Caldeos, cuando entra en lo que es la tierra prometida, que después se conocería como la tierra prometida, se dice que el lugar donde llegó era un lugar alto. Le dice a Lot, toma el lugar que quieras, andate, y se va Lot, y Dios le dice, mirá al norte, mirá al sur, mirá al occidente, mirá al oriente, porque esto te lo voy a dar a ti y a tu descendencia. Camina por toda esta tierra que yo te di. La conjugación verbal es en tiempo pasado, se lo traduce como en tiempo presente y en algunas versiones la traducen en futuro, pero el original, la palabra original dice te di, ya es tuyo, ya lo tenés. Y uno lo ve a Abraham y la verdad que para que le dé todo eso, ¿qué había hecho Abraham? ¿Era un libertador, un general, un intelectual, un filósofo? No. Creyó a Dios. Nada más y nada menos. Creía en Dios y cometió errores, sí, cometió errores, equivocaciones, y eso lo habrá hablado con Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso, tiene 2 títulos él, dados por Dios. No sé si él los buscó. Padre de la fe y amigo de Dios. Así lo definen a Abraham en la Biblia. Y a él se le dio la promesa. Y vas a ser padre de multitudes. ¿Cuántos hijos tuvo? 2. Ismael e Isaac. Ismael, pero el que tuvo preponderancia fue no los nacidos de Abraham, o de la esposa de Abraham más bien, sino que el que heredó la promesa de Dios, Isaac. Uno podría decir, bueno, la tuvo con otra mujer. Bueno, con Isaac ocurrió lo mismo. Se repite la promesa, el pacto, se renueva el pacto. Con cada generación, Dios eternamente hace su pacto. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento se dice, serán salvos tú y tu casa. Pero cada uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón. Por uno entró esa salvación, por uno entró la presencia de Dios, por uno entró la palabra de Dios. Ahora, después, en forma individual, cada uno de ellos tendrá que aceptarlo. Y con Abraham pasó lo mismo, con Isaac. Tanto Jacob como Esaú eran mellizos, nacieron de una misma mujer. Sin embargo, el que heredó las promesas fue Jacob. Esto de los pactos, alianzas que Dios hace con su pueblo, con su iglesia, permanece hasta hoy. Pueden llamarlo como quieran, pacto de gracia, pacto de la ley. A veces hay una confusión en eso, porque la ley fue dada no para salvación, sino para conocimiento de pecado. Y a través de la gracia de Dios, o sea, en el Nuevo Testamento se lo denomina como pacto de gracia. Lo que hace el Nuevo Testamento, lo que ha hecho Dios a través del Nuevo Testamento, es traer luz sobre la gracia de Dios para nuestras vidas, para su iglesia, para su amada, para que andemos en ella y conozcamos aún más de lo que conocieron aquellos que fueron anteriores. Aún así, aún cuando nosotros tenemos la gracia y aún cuando recibimos la promesa del Espíritu Santo, que es una realidad, el Padre de la fe sigue estando en el Antiguo Testamento. El amigo de Dios que se habla en el Nuevo Testamento está en el Antiguo, que sin buscarlo llegó a eso por fe, porque amaba a quien servía. Ahora vamos a ir al Evangelio según San Juan. Puse mal mi señalador. Evangelio según San Juan, capítulo 4. El Evangelio según San Juan fue escrito más o menos allá por el 90 después de Cristo, o sea, 70 años casi después de la muerte de Cristo.
A diferencia de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, sinóptico es que se los tiene como históricos, que los hechos que se relatan en esos 3 evangelios se van decantando uno tras otro. Y a veces hay capaz que un mes o un tiempo más prolongado entre un evento y otro. El evangelio según San Juan es distinto. Por ejemplo, en los 3 evangelios sinópticos está relatado el partimiento del pan, o sea, la Santa Cena. En Juan no. En Juan no se relata el partimiento del pan. Pero en el Evangelio según San Juan hay 2 capítulos que dedican a lo que se habló en esa noche. Cuenta lo que habló Jesús con los discípulos, que no está en los otros evangelios. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La palabra que está traducida como fuente tiene 2 posibilidades de traducción y ambas son construidas, o sea, son fabricadas por el hombre, por alguien, no son naturales. Es fuente y pozo de agua. Lo que para nosotros tal vez alguna vez alguno vio un aljibe, que es un pozo de agua, tiene un murito y una rondana y baja un cable y saca agua. Yo en la casa de mis abuelos había uno y bueno, era un agua muy rica, pero el agua estaba a 15 metros abajo, o sea que lo que caía ahí se perdía. Pero esto lo condiciona la conformación gramatical de esta oración. No se pone pozo porque la palabra que está precedida es fluye. Y de un pozo no fluye agua. De una fuente sí. Y esta fuente que es fabricada en ese momento era por desnivel. En las ciudades grandes se construían fuentes en la medida que tuvieran cursos de agua cursos de agua de ríos potable y que tuvieran desnivel con respecto a la ciudad. Se construía toda una cañería que iba por abajo, que iban o al centro o a algún lugar alejado de ese río, y ahí se harían lo que hoy serían canillas o cosas como una fuente que fluía el agua y corría por otra cañería, salía y volvía a su curso, generalmente al mismo curso de agua, más abajo. O sea que para que la gente no vaya a beber agua hasta el río o a traer agua, porque había que llevar un cántaro no era de medio kilo, había cántaros que pesaban unos 15 kilos sin agua. Y eso lo traían, bueno, tanto hombres como mujeres. Algunos lo hacían con animales, porque vivían lejos del curso de agua, entonces tenían que llevarlo para cocinar, para higienizarse, para todas las cosas que para nosotros abrimos una canilla y sale agua. En aquel entonces no era así. Entonces, en las ciudades grandes se construía eso y se le decía fuente, y ahí iban a buscar el agua. Se ahorraban unos cuantos kilómetros por día para ir a buscar el agua y no recorrerlo, para el calor del sol ahí en Israel no es muy agradable en verano y en invierno también. Pero bueno, esto es una fuente que fluye el agua, pero que no es propia. El sentido de esta frase es que el agua que proviene de esa fuente no es, porque hay una versión que traducen como manantial. Y un manantial es agua propia, de un curso de agua propio. Pero esto es un pozo, y tanto como el pozo y la fuente son cosas fabricadas. Ese es el sentido que tiene, que una persona, yo, ustedes, cualquiera, puede ser una fuente de agua, pero tiene que tener agua. Si no, en el mejor de los casos, es un lindo adorno. Aquel que no tiene agua de vida no es más que eso. Pero este es otro pacto. Esto que acabamos de leer, que lo habló con la mujer samaritana, que está dentro de ese contexto, estos dos versículos que acabamos de leer,
Es un pacto, es una promesa, son parecidas. El pacto es más, engloba algo más grande. Las promesas se refieren a algo más puntual, más específico. El pacto es el pacto de Dios que hace con el pueblo, y dentro de ese pacto de Dios están todas sus promesas. Fuera del pacto de Dios se pueden ver las promesas, pero no se pueden participar de las promesas. Y Dios nos ha hecho partícipes de cada una de esas promesas a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, conociendo su palabra, conociéndole a Él. ¿Cuál es la salvación? Que te conozcan a ti, al único y sabio Dios. Así dijo Jesús. Leer las Escrituras, conocer y saber que dependemos de Él y que Él es el que nos sostiene en su camino. Vamos a leer ahora, para ir terminando, Jeremías capítulo 31. El profeta Jeremías vivió antes de la cautividad babilónica. No se sabe cómo murió. Algunos dicen que huyó a Egipto con un grupo de hebreos. Otros dicen que murió durante el sitio de Jerusalén, cuando fue destruida Jerusalén en su momento por los babilonios. Y otros dicen que fue a Babilonia, pero lo cierto es que no se sabe qué pasó con él. Vamos a leer el versículo 14. En realidad lo que me interesa es la segunda parte de ese versículo. Y el alma del sacerdote satisfaceré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Y mi pueblo será saciado de mi bien. La NTV dice regalos, la NBI dice bienes. En la palabra está en singular, bien. Y Dios es fuente de todo bien. No se está refiriendo a bienes materiales específicamente, que hoy tener un bien es, una casa, un auto, se relaciona con eso. Acá está hablando de bondad. Y Dios es bondad pura, santa, limpia. Esta palabra que está traducida como bondad tiene otra traducción, tiene otra posible palabra que también puede usarse. Y esa palabra es alegría, gozo, felicidad. Cualquiera de esas puede ir acá. Esto está escrito en el Antiguo Testamento. Y será saciado de mi bien, de mi alegría. ¿Y cuál es la alegría de Dios? El Hijo, Jesucristo. Escuchadlo a Él, porque en Él está mi contentamiento, en Él está mi gozo, en Él está mi felicidad, en Él está mi alegría. Dice en Isaías, cuando habla del Mesías, no solo en el Nuevo Testamento, sino que dice en el Antiguo Testamento, el Mesías que había de venir, Él es mi alegría, Él es mi contentamiento. No recuerdo si era Isaías 54 o 58, pero es de los últimos capítulos, hablando del Mesías que había de venir. Tener a Cristo en el corazón nos convierte en fuente de agua viva, en fuente de alegría del Padre, tenerlo a Él. Conocer que somos o ser el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, es una bendición. Pero saber, tener la certeza que somos el pueblo de Dios, que soy el pueblo de Dios, que soy parte de la iglesia, tener esa certeza que solo lo da el Espíritu Santo,
eso sacia el alma. Porque es su alegría en nuestra vida. Es porque el Espíritu Santo que obra y nos trae luz sobre distintas cosas. En este pacto divino que Dios ha hecho para con su pueblo, ¿qué puso Él? El Padre puso el honor, la honra, para que se cumpla ese pacto. El Hijo puso la sangre, su cuerpo, es el garante del pacto. Y el Espíritu Santo es el ejecutor de ese pacto en nuestra vida. Es el encargado de traernos luz, como dijo Jesús, tomará de lo mío y los hará saber. Les va a dar a conocer todas las cosas. Ese Espíritu Santo que hoy hablaba Soledad de que derrame sobre su iglesia, es una promesa que está en el Antiguo Testamento y que es una realidad que se hizo a partir de Pentecostés. Después de la muerte de Jesús, de Pentecostés comienza el cumplimiento de la promesa, y aún hoy, para poder conocer las Escrituras, perseverar en su camino, uno tiene que tener el Espíritu Santo, buscar la guía de ese Espíritu Santo para conocer las Sagradas Escrituras y para que Dios sea honrado a través de nuestra vida, para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento al conocer y tener esa Escritura en nuestro corazón y llevarlo en todo momento para ser fuente de agua viva en mi casa, en el trabajo, en donde quiera que ande. Ser una fuente de agua viva de la palabra de Dios para ser de bendición a otros, para honrar al Dios Todopoderoso, el cual nos llamó para su gloria y honra, para ser de bendición a su iglesia en todo momento.